Vosotros sabéis que estamos en la Unión Europea y la Unión Europea ha sido un proceso de creación bastante antidemocrático. La Constitución Europea, que es la constitución de los países que son miembros de la Unión Europea, tuvo que ser aprobada país por país. Aquí se hizo un referéndum y salió en torno al 60 y mucho por ciento, casi 70%, que queríamos estar en la Unión Europea, con esa constitución en particular. Personalmente os diré, yo voté que no, pero el 70% casi votó que sí. En Francia ese resultado fue negativo. La mayor parte no quería aprobar esa Constitución Europea. Entonces aquellos que estaban construyendo la Unión Europea en torno a esa Constitución dijeron, bueno, Francia y también Holanda han votado que no, ¿ahora qué hacemos? Pues lo que hicieron fue pasarlo por el Parlamento. Le dijeron al Parlamento, bueno, los ciudadanos han dicho que no quieren, pero nosotros sabemos que hay que hacerlo, así que se lo damos al Parlamento, donde están los partidos mayoritarios, y a partir de ahí lo aprobaron. Es decir, se aprobó en contra de la voluntad del pueblo. Y así es como se ha ido construyendo la Unión Europea. Es decir, la democracia siempre quedando en un segundo lugar, como un elemento secundario a lo económico. En Irlanda, que también lo sabéis, está en la Unión Europea, ese referéndum fue obligatorio y salió que no. Y sabéis que allí en particular, en Irlanda, solo se puede hacer por referéndum. En Francia y en Holanda se había metido después por el Parlamento. En Irlanda era obligatorio que tuviera que salir que sí en referéndum. Y como había salido que no, ¿sabéis qué hicieron? Otro referéndum. Así se hacían los referéndums, hasta que saliera lo que querían quienes lo proponían. Esa es la construcción antidemocrática de la Unión Europea. Y quiero decir esto para desmitificar que vivimos en una democracia tal y como nos la venden en los libros de texto. Porque la realidad, cuando te aproximas, pues empiezas a ver matices, empiezas a ver que la democracia muchas veces pues está siendo utilizada como excusa para hacer determinadas barbaridades, y que cuando la democracia sirve para atacar a determinados intereses económicos, entonces la democracia se tira directamente a la basura, como en el caso de Grecia. Por lo tanto, hablamos de una situación grave. Y diréis, quizás, ¿qué tío más exagerado? Os voy a contar una anécdota sobre este libro. Este libro nosotros queríamos publicarlo. Es un libro muy sencillo de entender. Si a alguno le interesa la economía y la política, probablemente sin ser economista pues lo vaya a entender con relativa facilidad. Ahora bien, es un libro para divulgar, para explicar lo que está pasando, para explicar lo que está pasando en esta crisis y para explicar las alternativas que tenemos. Es un libro que queríamos que fuera publicado en una gran editorial para que llegara a la máxima gente posible. Porque efectivamente yo tengo un blog, pero mi blog, aunque es muy visitado, pues llega a poca gente. No todo el mundo entra en mi blog, evidentemente. Por lo tanto, tratábamos de publicar el libro en una editorial que permitiera que cuando un ciudadano normal entrara en una gran superficie, por ejemplo el Carrefour, el Corte Inglés, pudiera encontrar un libro que pusiera hay alternativas y dijera, bueno, me lo voy a comprar, y pudiera despertar y darse cuenta de que mucho de lo que te dicen es mentira y que en realidad hay alternativas y que no necesariamente hay que sufrir la crisis como la estamos sufriendo. Pues bien, enviamos el libro a una editorial grande, Aguilar, que pertenece a un grupo multinacional, el grupo Prisa, que quizás os suene porque es el propietario de Cadena Ser, del País, de medios de comunicación de gran tirada. Pues esta editorial recibió 2 capítulos nuestros de prueba. Les pareció muy bien. La editorial está conformada por profesionales, gente que sabe lo que hace, que sabe decidir si un producto es bueno o es malo para venderlo. La editorial estaba dispuesta a publicar el libro. De modo que fue pasando el tiempo, terminamos el libro, se lo enviamos a la editorial y que cuando quedaban 2 semanas y precisamente yo volvía de Granada a Málaga, me llamó otro de los compañeros, otro de los autores del libro y me dijo, Alberto, tenemos un problema. Nos ha llamado la editorial, que a su vez a ellos se les han llamado los directivos de una gran empresa, de la suya, de la gran empresa que es el Grupo Prisa. Y les habían dicho que ese libro no se podía publicar si no se cambiaban 2 frases que hacíamos referencia a Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Nosotros habíamos escrito 2 líneas en todo el libro que hacían mención a este presidente de un gran banco. Y entonces la editorial había considerado, no la editorial, sino sus jefes, que son personas que solo piensan en lo económico, que eso era peligroso, o cualquier otra razón. Pero en cualquier caso no querían que publicáramos esas líneas. Era censura, hoy en día, censura
en la actualidad, no hace 50 o 60 años, censura hoy. Bien, nosotros nos lo planteamos, dijimos, bueno, si aceptan el resto del contenido, no nos importa, porque va a llegar a más gente. Porque la diferencia es que nosotros ya habíamos publicado 4 libros antes, pero esos libros pues se distribuyen en editoriales humildes que no llegan a todo el mundo, que se ponen en librerías chicas, que te lo esconden detrás de libros que no los conoce nadie. Por lo tanto, es muy difícil llegar a la gente, porque no salimos en los medios de comunicación, porque es complicado. Entonces estamos interesados en publicar una gran editorial para que llegara a más gente, a la gente que considerábamos tenía que ser nuestro objetivo. ¿Y qué ocurrió? Pues que yo acepté, en esa semana que mediaba, acepté ser el candidato de Izquierda Unida a las elecciones generales. De modo que una semana más tarde volvieron a llamar de la editorial y dijeron que el libro no se podía publicar. Que el libro no se podía publicar ni antes de las elecciones ni probablemente después, que ya lo estudiarían. De modo que estamos atendiendo a lo que es claramente censura. Determinadas ideas, en concreto las que dicen que hay alternativas, no pueden ser publicadas en una editorial que alcance a la mayor parte de la gente. Al contrario, puedes publicar, pero vas a publicar con unas limitaciones enormes. Vas a llegar a tu propia gente, no vas a poder llegar a la inmensa mayoría de la población. No es un elemento que solo tenga que ver con la economía, tiene que ver con la política. Fijaros que la editorial estaba dispuesta, eran profesionales, hacían su trabajo. Lo que ocurre es que respondían ante sus jefes, y sus jefes son una gran empresa, y nuestras hay alternativas ponen en juicio a las grandes empresas, porque consideramos que el papel de las grandes empresas es, en última instancia, lo que consiguen es desprestigiar el valor del trabajo, del trabajador y empeorar sus condiciones de vida. En última instancia era un conflicto político. Pero, por ejemplo, en las últimas elecciones que yo me presenté por Málaga, pues en los medios de comunicación tenemos derecho a salir, pero un derecho proporcional en realidad al número de votos, en particular al número de escaños. Así que yo tenía 20 segundos al día para explicar mi programa electoral. Entonces, imaginaros lo que significa explicar que hay alternativas a la crisis en 20 segundos, frente a la avalancha de minutos que tienen otros partidos que tienen una misma línea política en términos de economía. Porque en economía otros partidos han opinado siempre igual. Y nosotros, que queríamos dar una visión diferente, teníamos 20 segundos para explicarlo. Ojo, no era la peor situación. El Partido Andalucista tenía 2 segundos al día. Podéis imaginaros lo que es reducir tu programa electoral en 2 segundos al día. Evidentemente, lo que hicieron ellos fue acumularlo en el último día y el último día decir su programa electoral en la medida que pudieron. Acumularon 20 segundos. Entonces, es una situación la que os quiero trasladar de desmitificación de algo tan importante y tan atacado como es la democracia. La democracia, pues al final, en lo concreto, es un poco más complicado y al final la capacidad que tenemos de difundir ideas que son rigurosas, que son técnicamente viables, que están disponibles encima de la mesa, es muy difícil. Y el libro lo que plantea es que esta crisis es una crisis que en realidad es una estafa. La gran, inmensa paradoja que podemos ver en esta crisis es que nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que nos lo merecemos. Eso es prácticamente lo que nos vienen a decir en los medios de comunicación. Que el desempleo es normal, porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, etc. Pero lo cierto es que cuando uno va a ver los datos económicos, lo que se encuentra es que antes del 2008 y desde prácticamente los años 2000, 1994 incluso, lo que nos encontramos es que los salarios de la gente no crecían. Y diréis, bueno, eso es imposible porque yo sí los he visto crecer, porque he visto cómo la gente se iba enriqueciendo. Pero es falso. Por ejemplo, sabréis, o lo explico yo directamente, que el salario puede verse desde muchas perspectivas. La primera es lo que cobramos diariamente. Yo cobro 1.000 euros hoy y mañana 1.200. Soy más rico. Es normal. Eso es lo que primero te llega a la visión. Eso es el salario nominal. Así es como se llama. Entonces, tengo 200 euros más que tenía ayer, por lo tanto soy más rico. El problema es que ese indicador no nos dice nada. En realidad no nos dice nada, porque el salario tenemos que compararlo con el precio de las cosas, con el precio de la vida. Si yo tengo 200 euros más que ayer, pero hacer la compra me cuesta 400 euros más que ayer, en realidad soy más pobre. Y esa es la cuestión. Por eso hay que examinar lo que se llama salario real.
Salario real, en cambio, cuando uno ve las estadísticas, resulta que lleva 14 años cayendo. Es decir, nos vamos haciendo más pobres. Veis que los salarios han crecido, pero veis el precio de la vivienda, muy en particular la vivienda, porque ha tenido una burbuja inmobiliaria, pero también veis el precio de otras cosas. También hay unos productos que han bajado de precio. Estoy hablando a nivel agregado. Por ejemplo, los portátiles han bajado de precio, pero otros elementos se han encarecido. De forma que en realidad, en los años en los que nos decían que la economía iba bien, la mayoría de las personas, en realidad, iban teniendo salarios cada vez peor. Dicho de una forma, nos íbamos empobreciendo. Pero no empobreciendo como que íbamos pidiendo por la calle, sino que otra gente se iba enriqueciendo más que nosotros. Por eso, lo que ha crecido ha sido la desigualdad. Nosotros nos hemos creído un poquito más ricos, a pesar de que los datos demuestran eso, pero otros se han hecho muchos más ricos. Y fundamentalmente a costa de nosotros. Y luego hay un elemento que lo ha disimulado todo muy bien, y se llama la deuda. La deuda lo ha disimulado todo estupendamente, porque aunque hemos tenido unos salarios cada vez menores, cada vez hemos comprado más. Y eso solo ha sido posible porque la gente pedía prestado, gastaba y evidentemente tenía una deuda. Y aquí es donde llega la pregunta. La pregunta es, si a vosotros os dijeran que si vivís peor o mejor que vuestros padres, probablemente responderíais sacando el móvil y diciendo, mira, esto mi padre no lo tenía, seguro que vivo mejor. Pero en realidad, si en vez de mirar el móvil, mirarais la capacidad que tenéis para tener un trabajo, para tener un contrato estable, para tener una vivienda, para formar una familia con seguridad de que no te tienes que ir al día siguiente a 400 kilómetros lejanos, etc. Si empiezas a mirar esas variables, podéis estar seguros de que vais a vivir, y vamos a vivir peor que nuestros padres. Y esa es la realidad. Y diréis, bueno, ¿cómo es posible en un mundo que ha avanzado tanto? Porque en realidad estamos en un avance tecnológico brutal, que nos permitiría vivir tranquilamente y trabajar menos tiempo. Y es verdad, cada vez tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten producir lo mismo en menos tiempo. Fijaros, aquí es muy interesante comprender la historia. La historia es una ciencia apasionante, pues en determinadas sociedades históricas, de cazadores-recolectores, sociedades que en gran medida ya no existen, cuando había un invento tecnológico, por ejemplo un molino de agua, se descubría que el molino de agua podía producir mejor las cosas en menos tiempo. Lo que te encontrabas era que si tú antes necesitabas 8 horas para producir lo que necesitabas, ahora con ese molino de agua necesitabas 7 horas. ¿Y qué hacía la gente? Pues la gente disfrutaba de 1 hora más de ocio. Tenía 1 hora más de ocio y trabajaba menos tiempo, pero vivía con las mismas condiciones satisfechas. Dentro de nuestro sistema económico actual, que es el sistema capitalista, que tiene unas leyes determinadas de funcionamiento, cuando hay un avance tecnológico en una gran empresa, lo que se hace es que se incorpora al proceso de producción para producir lo mismo en más tiempo, es decir, más en el mismo tiempo o mucho más trabajando más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí está la paradoja inmensa, que vamos trabajando y trabajamos cada vez más para poder trabajar más. Porque al final lo que obedecemos es a una cuestión que se llama crecimiento económico. El crecimiento económico es lo que nos permite que haya mejoras en la tecnología, por ejemplo. Es lo que nos permite que la sociedad pueda producir más. Es lo que nos permite, en realidad, debería permitirnos vivir mejor. Pero cuando tenemos una innovación tecnológica, al final, como lo ponemos todo al servicio de producir más y más y más y más, el resultado final es que cada vez trabajamos más y con peores condiciones laborales. Esa es la circunstancia que estamos viviendo nosotros con respecto a la generación de nuestros padres. Por ejemplo, vosotros y nosotros nos vamos a jubilar más tarde que nuestros padres. Y vamos a hacerlo con una pensión mucho más pequeña, a pesar de que tenemos las capacidades técnicas de poder disfrutar de mejores avances, porque nuestros padres ya han trabajado para producir avances tecnológicos que en teoría nos permitirían vivir mejor, y sin embargo vamos a vivir peor. Bien, esto es la crisis. La crisis va a servir de excusa para ponernos a trabajar a todos mucho más. De hecho, el viernes se aprobó la reforma laboral y probablemente no os hayáis preocupado por ello.
pero en definitiva lo que hacen es restar poder a los trabajadores con respecto a sus jefes. Esto, que os puede parecer simplemente en abstracto, en lo concreto es muy sencillo. Imaginaos que estáis en una gran empresa y que, bueno, os organizáis los trabajadores, 50 trabajadores, os organizáis y negociáis con vuestro jefe vuestras condiciones de trabajo. Le exigís que las horas extras estén pagadas, que os paguen un sueldo digno, que tengáis un horario laboral decente, que os paguen las cotizaciones adecuadamente, etcétera, etcétera. Condiciones de trabajo, estáis exigiendo, igual que haríais en un sindicato de estudiantes, condiciones frente a vuestro jefe, igual que en el estudio lo haríais con vuestro profesor o director de instituto. En cualquier caso, colectivamente podéis hacerlo mucho mejor. La reforma laboral, las normas del mercado de trabajo, permiten que existan los sindicatos. ¿Qué es eso? Los sindicatos es organización de trabajadores para reivindicar mejoras. La reforma laboral que se ha aprobado con excusa de la crisis, lo que hace es que cada vez los trabajadores tienen menos capacidad para organizarse ellos. Y cada vez, en vez de negociar colectivamente, negocias cada vez más individualmente. Y como os podéis imaginar, no es lo mismo pedirle a tu jefe que te mejore las condiciones de trabajo cuando os representáis muchos que cuando vas tú solo. Cuando vas tú solo, el jefe puede decirte fácilmente aquello de, bueno, pues si no lo quieres, te echo y contrato a otro. Cuando hay muchos, realmente te pueden decir, como hagas eso, te hacemos una huelga o te hacemos tal. El poder de concentración de la fuerza de los trabajadores es importante. Y la reforma laboral, por ejemplo, lo pongo como ejemplo de la crisis, lo que haría sería sencillamente reducir esa capacidad de negociación. Y cuando reduces esa capacidad de negociación, al final el trabajador está expuesto a lo que quiere el gran empresario. Y vosotros diréis, bueno, a lo mejor es que el gran empresario quiere algo bueno para la sociedad y merece la pena. Bueno, pues los datos no reflejan eso. Y el libro se detalla precisamente esa realidad. Cuando una gran empresa tiene más beneficios, no los destina a crear empleo, los destina a especular. ¿Qué es especular? Pues especular es que los propietarios de esa gran empresa dedican ese dinero a invertir en fondos de inversión, a invertir especulando en los mercados financieros para hacerse más rico. Dinero a cambio de dinero. Y eso siempre tiene efectos sobre la economía real. Y son mecanismos complejos, que no me da tiempo a explicar aquí, pero que en última instancia tienen que ver con el papel de los bancos.